Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Quédate, aquí empieza Un Gallo para Asclepio, el podcast de filosofía para paladares diversos, filosofía prolija y al alcance. Escuchar Un Gallo para Asclepio es enseñarle a la mosca a salir de la botella. Hasta hace poco había abandonado en realidad la idea de publicar mi trabajo durante mi vida. Cierto es que aquella revivía de tiempo en tiempo y principalmente porque me daba cuenta de que mis resultados que yo había transmitido en lecciones, escritos y discusiones estaban en circulación diversamente malentendidos, más o menos aguados o mutilados. Ello instigó mi vanidad y tuve dificultades para aquietarla. ¿Qué tal? Yo soy Adrián Ardilla Lara, bienvenidos al programa de filosofía grabado en México, número 1 en Filipinas. El lenguaje puede despedazarse en palabras como cosas ante los ojos. Pero fuera como fuere, el pensamiento de este autor fue cambiando radicalmente hasta llegar a ser la alternativa al primero, al de antes de la guerra. Prácticamente fue el contrario. Aunque alternativas y contrarios se parezcan mucho en su oposición, ambos se necesitan para existir. En el primero, analizaba lógicamente el lenguaje y el mundo, buscando el ideal universal de perfección significativa en un sujeto metafísico, minusvalorado cualquier uso del lenguaje que no fuera lógico y científico, o cualquiera que tuviera que ver con las peculiaridades de un sujeto empírico y emocional. En el segundo, analiza el lenguaje corriente, con sus innumerables usos y juegos diarios, buscando sentido de las cosas en él mismo, tal como es, como acción humana sometida a un entrenamiento reflejo de una forma concreta de vida sujeta a condicionamientos naturales, sociales y culturales, en una imagen concreta del mundo. Muy buenas noches, días y tardes. Bienvenidos amigos de Filipinas a Un Gallo para Asclepio. Arturo Castro en los controles. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un episodio más de Un Gallo para Asclepio. Esta noche continuaremos hablando de nuestro filósofo de cabecera, Ludwig Wittgenstein. Y me parece muy importante destacar que hoy nos concentraremos en las aportaciones de las investigaciones filosóficas, quizá el libro más popular del filósofo, y veremos justo lo que mencionaba Arturo como el viraje en su pensamiento, ¿no? Y quizá defender la idea de que hay algo que tienen en común estos dos Wittgensteins. Hablaremos sobre el lenguaje, sobre su relación con el mundo, sobre los problemas filosóficos, sobre todo lo que se puede escarbar desde el pensamiento de este autor. Ojalá podamos. ¿Sí crees que sea más popular las investigaciones? Yo nos exhibiste, prometiste mucho. Pero bueno. Sí, yo creo que sí es. No, perdón, y antes de que Ardilla empiece a meter el dedo en la llaga, hay que recordarle a nuestra gente que nuestra comunidad de Patreon va creciendo. Ardilla, es momento de que ya liberes para los Patreon ese archivo mega con copyright incluido que tienes en tu poder. Creo que ya nuestros Patreon se lo merecen con toda esa biblioteca ya magnífica y legal que tienes almacenada en tus discos duros. Encuéntranos en su plataforma favorita de podcasting y véanos en video, cada vez más guapos, cada vez más viejos, cada vez más interesantes. Comente, comparta, suscríbase, dele like y denos todo su dinero en Patreon. Necesitamos dinero. Bueno, regresando a esta primera pregunta que dices, Alan, dos cosas: si es tu filósofo de cabecera, y la otra, ¿sí crees que las investigaciones filosóficas, porque también están las observaciones filosóficas, sean más populares que el mismo Tractatus? Yo recuerdo por lo menos los años mozos que todos hablaban del Tractatus, incluso sobre todo ciertos personajes que se ponían en contra del pensamiento heideggeriano. Creo que había una dicotomía ahí que tal vez por lo menos en nuestra universidad no se marcó tanto, pero estaban las dos, entre el lenguaje de Heidegger de Ser y Tiempo y el lenguaje de Wittgenstein en el Tractatus.
A lo mejor es más leído quizá o más referenciado el Tractatus, quizá por esta actitud de cultismo, ¿no? Como claro, la obra más compleja del autor, la más críptica. Las tablas de verdad. Sí, como la más oscura, ¿no? Pero quizá lo que estoy pensando es que las investigaciones son más influyentes. Por ejemplo, en el terreno de la filosofía del lenguaje. Se usan más que lo que se usa el Tractatus. A la luz de las investigaciones filosóficas, la visión del lenguaje del Tractatus se siente como limitada. La noción que platicábamos como el lenguaje como un reflejo del mundo y cuya principal función es describir los hechos y las cosas, nombrar las cosas, ¿no? Esta visión se ve limitada a la luz de las investigaciones y me parece que por eso sería, si no quizá más popular, por lo menos sí más influyente en la filosofía del lenguaje. ¿Y por qué el filósofo de cabecera? Bueno, pues a lo mejor lo dije traicionando a mis otros filósofos de cabecera, pero... Nietzsche y Sócrates. Oye, sí. ¿por qué lo dices? Todo el programa pasado no dijimos la palabra Sócrates ni la palabra Nietzsche. Oye, sí es cierto. No dijimos se ni apareció. Ah, sí, no, Yo creo que- disculpa por desviarme. Sí, Yo creo que todos estos filósofos tienen algo que se va a aparecer en las investigaciones, especialmente, que es la conexión del pensamiento y la vida. Y lo serían estos tres, Sócrates, Nietzsche y Wittgenstein, a su estilo muy particular, pero vamos a hablar de algo que va a ser un tema curioso Oye, no me en un digas filósofo fuera como Heidegger. Wittgenstein. Sí, no, por supuesto. Pero Heidegger no quiere admitir que hay una ética y parece que Wittgenstein sí. ¿No? O sea, dice, mi tratado no es ética, no estoy haciendo juicios de valor, no, es ontología, ¿no? Y Wittgenstein de algún modo sí se compromete al grado de llamar a la filosofía una terapéutica. Y esto suena mucho a los estoicos, a los epicúreos, ¿no? Y es como que en Wittgenstein, ¿a qué se refiere Wittgenstein cuando dice que la filosofía es una terapia? No se va a referir a la consultoría filosófica, no se va a referir a la terapia psicológica, se va a referir a un modo muy particular de acción, de función de la filosofía, ¿no? Entonces yo creo que también por eso sería filósofo de cabecera, porque no está desvinculada el pensamiento y la vida. No, bueno, y recordarle a nuestra querida audiencia que ya tenemos un episodio pasado acerca de Wittgenstein, en el que enfocamos todos nuestros esfuerzos a hablar del Tractatus, acercarnos al Tractatus, y ahora vamos a hablar de la segunda parte. O sea, si lo pudiéramos resumir, como ya lo dijiste, hablan en el Tractatus, Wittgenstein ve la realidad como un reflejo de las cosas a la palabra, ¿no? La palabra que señala y muestra una cosa, y ese es el nivel del mundo, resumiendo mucho, ¿no? Dentro del Tractatus, y pues ahora vamos a darle la palabra al segundo Wittgenstein, ya después de haber ido a dar clases a los niños pequeños, ya después de haber vivido 3, 4 encierros y crisis de ansiedad en su fiordo noruego. Regresa Wittgenstein con otros bríos, con otras palabras. Y el libro termina publicándose 2 años después de su muerte, ¿no? Pero digamos, ese es un caso, no digo que limpio, pero en el cual el libro estaba prácticamente terminado cuando murió. No fue como tanta mano del editor de encontré un montón de papeles y voy a meterlos. No, ya estaba hecho como un cuerpo de libro. Creo Sí, que fueron 2/3 del libro lo que ya estaba hecho por Wittgenstein. Sí, de hecho ahí en la nota de los editores creo que sí dicen, nosotros metimos mano en esta parte, nada más. Sí, Nada más. Sí, no es... ¿Saben quién acostumbraba a hacer eso? Kant. Kant editó la Crítica de la Razón Pura y 8 años después la reeditó él bajo su propia perspectiva, diciendo, esta parte omítanla, metan aquí esta otra parte. ¿Quién lo dice? Yo, Kant. Ok, maestro. Bueno, pues entonces lo que haremos hoy será darle repaso a estas ideas que yo consideré como de las más importantes, pertenecientes a los primeros 2/3 del libro. El libro muy, muy similar al Tractatus, muy diferente en el sentido de que no es una estructura tan sintética, pero es parecido en el sentido de la dispersión en los temas, de constituir pequeños textos, en este caso serían pequeños ensayos, muy, muy breves, donde van a aparecer una serie de temas, digamos, permanentemente, ¿no? Una serie de temas se van a repetir. El libro comienza con la imagen que se hace San Agustín del lenguaje,
donde se lo plantea como desde el punto de vista más sencillo, ¿no? Como enseñarle a un niño, ¿no? A aprender a hablar. Le dices pelota y le señalas la pelota, ¿no? Esto es el lenguaje ostensivo, la enseñanza ostensiva. Obtener una determinada figura del lenguaje humano que consista en oír repetidamente y de ahí implicar significados, ¿no? En este caso, Wittgenstein se imagina a un albañil al que le dicen tírame la losa, o simplemente le dicen losa, y eso va a ser importante después. Pero esa palabra se relaciona con la acción de su compañero pidiéndole un cemento y el otro respondiéndole, ¿no? Así puede concebir Wittgenstein, y este es el principio del libro, un lenguaje primitivo completo. Dice, eso sería una visión del lenguaje, y aquí es donde apertura su forma de comprender el lenguaje. No hay una única forma de ver el lenguaje, y esa es la más primitiva, por así decirlo, la del lenguaje extensivo. Parece que se hace ahí como una interpretación acerca de cómo pudo haber surgido el lenguaje. Si el lenguaje es un señalar, que ese señalar se transforma en un sonido y ese sonido se transforma en una palabra, pero que parte del señalar una cosa de la realidad, ¿no? Lo que hace es como abstraerse a decir cuándo empezamos a hablar, cuándo empezó el lenguaje, y hace este proceso que platica Al. Y según sus palabras es encontrar una determinada figura de la esencia del lenguaje humano. O sea, a diferencia del Tractatus, donde concebía la función del lenguaje como describir hechos, acá dice, hay más de una forma de describir cómo funciona el lenguaje. Y esto va a tener la consecuencia de que va a abandonar la pretensión de poder definir una palabra con más palabras, ¿no? Y hasta suena ridículo esto de Wittgenstein. Dice, ese es justo el problema con tratar de definir algo. Que si yo te digo, esta es la definición última, esa definición está construida por palabras. Y no hay, para empezar, restringe los usos del lenguaje. Y en segundo lugar, no hay forma de dar una definición. No hay una definición definitiva sobre nada. El que define es una especie de mago, ¿no? Ok. Yo creo que aquí empieza a hacer como una extraña recapitulación, o por lo menos un recuento de lo que buscaba en el Tractatus, vaya, que era que la palabra y el objeto señalado fueran uno y nada más que uno. Sí. Creo que es parte de ese deseo de encontrar, si quieres, el lenguaje perfecto para evitar el problema de interpretación. Y posteriormente en las investigaciones creo que da un giro súper genial para darle peso no a esta pureza del lenguaje, sino a la capacidad interpretativa que puede surgir a partir de del nuevo uso de palabras, vaya. Porque también, sí. y creo que no es una discusión nueva, el problema de las diferentes interpretaciones que se le puede dar a un solo concepto. Se puede hablar, como dices, ¿no? De un color y el color utilizado en diferentes figuras, incluso retóricas, para darle una idea a lo que estamos explorando, sí. Y que aquí parece darle un poco más de importancia, y no a nivel filosófico, sino a nivel a lo mejor literario o lingüístico, para esta forma retórica de interpretar. Y que en el Tractatus parece estar rompiendo desde el inicio con estas formas impuras del lenguaje, vaya. Hay una tesis importantísima en el Tractatus. Importantísima, digo, porque sostiene el edificio conceptual del texto, que es la de la indestructibilidad de los nombres. Wittgenstein partía de la idea de que el significado es indestructible. O sea, que el significado de hombre, de pera, de cielo, de justicia es indestructible, y eso es lo que lo hace precisamente ser un nombre. O sea, el color rojo no se puede alterar su significado, porque eso es lo que lo hace ser un nombre, la indestructibilidad. Y acá vira hacia una concepción del lenguaje que admite la movilidad, contrario a este estancamiento, ¿no? en el significado de las palabras. Y bueno, eso va a tener un montón de consecuencias ahora en las investigaciones filosóficas. Por ejemplo, partiendo de esta imagen en la que
la madre le enseña al niño a hablar, como decía hace un momento, y le señala, este es el vaso, esta es la leche, esta es la taza. Dice, pensemos esta imagen, llamemos a este juego, porque la madre le enseña a su hijo, por el que el albañil le pide a su compañero la loza, llamemos a estos juegos de lenguaje, ¿no? Y básicamente lo que va a hacer con esta nación es romper con esta intención que está en Platón, que está en Sócrates, que está en Aristóteles, de encontrar la definición. Dice, no vas a encontrar la definición. No vas a encontrar la definición. Te vas a dar cuenta cómo la palabra juega, cómo la palabra, por decirlo de la forma más llana, aplica o tiene diferentes significados en función de su campo semántico, ¿no? En función de cómo se esté utilizando la palabra. Del uso. Uh-huh. En función del uso, precisamente. Y sobre todo la importancia que tendrá la tradición en este aspecto para el significado que cada una de las palabras tiene, ¿sí? Y cómo está estructurado. A lo mejor me estoy adelantando demasiado, pero me parece sorprendente cómo todas estas concepciones a las que nos enfrentamos diario responden a diferentes tradiciones y estructuras, a lo mejor mentales, por usar una palabra, porque justamente cuando lo leía unos textos que Alan nos dio para leer, muchachos, sí, Alan nos estuvo instruyendo unos días antes, amaestrando esta capacidad que tiene el ser humano para responder a esos diferentes niveles interpretativos que el lenguaje tiene, con lo que el lenguaje carga, vaya, ¿sí? Podemos hablar, por poner un ejemplo, si quieren, muy burdo, cuando hablas del mismo color negro, todo el significado racista que puede llegar a tener, pero también el negro como un solo color, el negro como luto, como la cuestión de ser un darks, por ejemplo, todo ese peso y toda la capacidad que tiene el hombre para saber cuándo se habla de un determinado significado, de un determinado uso, y responder bajo la misma nivel de lenguaje para mantener esa relación. No sé. Sí, pues con esto que dices, te estás tocando directamente la médula, ¿no? Atravesaste todos los nervios y la grasita y llegaste al hueso. El problema que... Y ahora lo podemos usar, ¿no? Este juego de palabras que haces, que no estamos hablando de carne asada, sino de una forma retórica de hablar de la filosofía. Sí, me encanta cuando dicen, por ejemplo, eso es la espina dorsal de la nación, ¿no? O es el ombligo del problema. No sé, son sensaciones, bueno, más bien imágenes corporales. El problema en el fondo es ese, cómo se relaciona el lenguaje con el mundo. A eso me refería con que llegaste al centro, ¿no? Aquí aparece resuelto de un modo, hay una respuesta a esa pregunta. Pero es una de las preguntas primordiales cuando pensamos en filosofía del lenguaje. ¿Cómo se relaciona el lenguaje? Normalmente es cómo se relaciona con la mente, cómo se relaciona con el mismo, cómo se relaciona con el mundo, ¿no? Y entonces... pues ese es el gran problema, o sea, ¿qué es lo que nos hacen las palabras? Creo que detenerse en eso es muy importante. ¿Qué tanto, por ejemplo, de mis afecciones tienen que ver con cómo estoy describiendo el mundo, ¿no? Pero no es que lo esté haciendo yo, es que estoy operando en una especie de campo simbólico, ¿no? Que es la cultura. Estoy hablando con otros hablantes y mi lenguaje se va... digamos que se va adecuando, se va adaptando, se va transformando en contacto con los otros, pues, ¿no? Pero, pues no sé, Ardilla, o sea, aquí no me quiero adelantar, pero lo voy a decir nada más para poderlo explicar después. Aquí, y esta frase es muy famosa de las investigaciones, imaginar un lenguaje es imaginar una forma de vida. Y vamos a tener que ser igual de cautelosos que con la otra frase del Tractatus, que era, los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Pues acá de entrada te dice, imaginar un lenguaje es imaginar una forma de vida. No quiere decir que el lenguaje transforme nuestras vidas, sino que está íntimamente ligado a él, ¿no? Es decir, que no hay un lenguaje que no esté vivo, que no esté desvinculado de la vida, del uso, de la modificación, de la acuñación, del neologismo. Y quizás le vamos a tirar a la señora Rae, que acaba de volver a poner el acento en solo. Bueno, ya ¿Qué tiene sería? mucho... Pero Wittgenstein diría,
si los escribientes lo siguieron poniendo, pues eso está inalterable, ¿no? Es uno de los filósofos del lenguaje que piensan que el lenguaje está perfecto tal y como está. Es una posición muy curiosa que también comparte Austin, que no puede ser deontológico con el lenguaje. La RE cree que sí puedes establecer reglas. Y dice, no, más bien, todos los lenguajes están perfectos porque están vivos y puedes colegir sus reglas. Pero las reglas dependen de los hablantes. No hay una forma ideal de ese lenguaje, no hay una forma ideal de ningún lenguaje. La mejor forma es la que de hecho existe, ¿no? Y aquí surge una duda, porque también creo que es lo que te comentaba un poco tras bambalinas, era lo que se ve en Wittgenstein, es la clarificación para los problemas filosóficos. Si pudiéramos tratar de clarificar el concepto primordial del lenguaje, ¿cómo lo podríamos entender en Wittgenstein? Ya nos dijiste en un primer momento que no hay una definición definitiva para muchos conceptos de Wittgenstein, pero ¿cómo podríamos acercarnos o concebir este primer gran concepto en el que parece girar su filosofía desde sus primeros inicios? O ya ni siquiera desde sus inicios, sino a lo mejor en este llamado segundo Wittgenstein, que ¿cómo se podría entender o cómo podríamos entender un poco el lenguaje? Pues me parece que eso está justo donde nos quedamos en la discusión. Es donde creo que también conviene ahondar un poco. Dice Wittgenstein, llamaré también juego del lenguaje al todo formado por el lenguaje y las acciones con las que está entretejido. Es decir, su concepción del lenguaje está estrictamente relacionada con la noción de juegos del lenguaje. Si tú le preguntaras cuál es la esencia del lenguaje, Wittgenstein te diría jugar. ¿Qué quiere decir jugar? Pues muy sencillo, ya lo dijimos. La misma palabra jugar tiene diferentes aplicaciones. Decimos, vamos a jugar a las canicas, o vamos a jugar al papá y a la mamá, o por ejemplo cuando dices jugaron con mis sentimientos, ¿no? O cuando dices se la jugó, ¿sí? Cuando haces ese experimento de ver cómo juega la palabra, es decir, cómo aplica en diferentes campos semánticos, jugaron con mis sentimientos, ese tipo se la jugó, vamos a jugar al boliche. Dices, Wittgenstein dice, tú nunca vas a aprender el significado, no vas a tener el concepto, vas a tener ese aire de familia cuando conoces a todos los primos Lara y que dices, sí, todos se parecen a Steve Buscemi en su modo, ¿no? Ese aire de familia es lo que obtienes cuando aplicas el método de los juegos de lenguaje. Pero en suma, regresando a la definición, juego de lenguaje es el todo formado por el lenguaje y las acciones con las que está entretejido. Es decir, el concepto apunta a la relación que tiene el lenguaje con determinadas acciones, porque el lenguaje está vivo. ¿Cómo concibe el lenguaje Wittgenstein? Como esta forma de representación, si quieres, del mundo relacionada con acciones. Sí, como del significado mediante el uso. Sí. El significado no como una cosa estática, sino como un significado que se condiciona por el uso. Okay. O sea, la misma cosa no significa nada si no es al margen del modo en el que se está empleando. Y tiene reglas, ¿no? O sea, sí, los hablantes ponen reglas. Un experimento mental interesante es preguntarse ¿cuándo no se puede usar esa palabra, no? O sea, que, por ejemplo, si alguien viene de un funeral y tú le dices, ¿qué tal el juego? Te va a decir, ¿de qué estás hablando, no? ¿Cómo que juego? Sí, pues el funeral es un juego, ¿no? O sea, de algún modo te va a decir, no es un juego eso. No, en la vida misma. Pero pues tiene reglas, tiene jugadores, tiene todo lo condicional, lo constitutivo, óntico del juego. Sí, justamente, y a lo mejor, bueno, tengo un par de observaciones y una duda que me gusta cuando ponen ustedes los autores, porque realmente para mí es... Pasen a Heidegger ya, maldita sea. Justamente. En esta concepción, no sé, me vino a la mente el jugaron con mis sentimientos, pero dentro de ese juego de que jugaron con mis sentimientos, y el juego, y era una de las características muy, muy importantes, es que hay reglas para todos estos juegos. Una de las características del juego es que debe haber reglas para que pueda existir. Si no hay reglas, no hay juego. Se convierte en... Ni siquiera... No tiene sentido. Ajá. Tienes que seguir las reglas para tener esta
esta actividad o lo que quieras. Sí, incluso el niño ensimismado que inventa un juego particular, se pone un juego particular porque se pone reglas. No piso la raya. No Ajá. me escondo entre las llantas del coche estacionado del coche que está en movimiento. Aunque lo juegue solo para sí mismo y se lo invente, lo que se inventa son reglas. Sí, incluso dentro del mismo lenguaje que señalabas, ¿no? Cuando haces un uso de un concepto en diferente nivel existencial o no sé cómo podríamos llamarlo, y te vienen estos problemas del lenguaje y por lo mismo los niveles de interpretación. Que dijeras, no, que viniera alguien de un funeral, no, la diosa ha muerto también. Es de que, bueno, ¿y eso qué? Son diferentes niveles discursivos. Estar hablando de una muerte de manera poética tal vez, a la muerte existencial o a la muerte que solamente es en vida, ¿no? Todas estas cosas y que se ve reflejado a través de estas reglas que nosotros mismos aceptamos ya por tradición. Creo que hasta ahí sería mi intervención. Pero, y también que tenía la duda, ¿cuál sería entonces un contraste? Lo pregunto también porque ustedes tienen a lo mejor una tradición más heideggeriana que la que yo tengo. ¿Cuál sería el contraste entre el lenguaje de Wittgenstein y el lenguaje de Heidegger? Sobre todo porque en ambos casos no es una cosa aislada, sino que es, incluso si se quiere, perdón por la palabra, pues es una parte de una esencia, entrecomillado, del hombre o del ser ahí o como le quieran llamar a ustedes. Sí, no sé, yo tenía ganas desde hace un momento que los escuchaba preguntarles de qué año son las investigaciones filosóficas, porque pues sin ser conocedor de Wittgenstein, las investigaciones filosóficas me parecen mucho posteriores a Ser y Tiempo, y en el apartado que habla sobre el lenguaje y el habla de Heidegger, pues pareciera que hay condensado algunas de las ideas que refleja Wittgenstein en estas investigaciones filosóficas. Pareciera que Wittgenstein las esquematiza de manera, pues sí, un poco más esclarecedora y lógica que lo que Heidegger hace. ¿No? Empecé yo con esta citita, este apartado de Heidegger que dice: las palabras son cosas que se rompen ante los ojos. Es decir, el lenguaje no es la palabra. La palabra puede fallar, pero el lenguaje no. Es lo que expresa Heidegger en 1927. Por lo menos el prólogo que hace Wittgenstein es del 45. Sí, ¿no? Yo sabía que era como del 47, como algunos añitos después. El 45. Seguramente. Sí, sin embargo, creo que hay diferencias sustanciales. No, claro. Heidegger se centra en el habla, ¿no? Y en Wittgenstein, no sé, creo que Heidegger tiene otros aportes. Hay un cruce curioso que es el capítulo del discípulo de Heidegger, de Gadamer, ¿no? El hermeneuta, donde también tiene un capítulo dedicado al juego. Y nos contaba una maestra que queremos mucho que le habían preguntado: ¿usted leyó a Wittgenstein? Y decía: no lo he leído. Entonces, como si hubiera una coincidencia ahí de estas cosas que pasan nada más en filosofía, ¿no? Pero bueno, quería decir dos cosas sobre sus intervenciones. Uno, las reglas las ponen los hablantes, sí, es cierto. Y esto pues le dan la madre a la RAE, como ya dijimos. Y la otra es que el significado está en el uso. Son dos diferentes nociones. O sea, todo juego tiene reglas establecidas por los hablantes y la otra es el significado tiene uso. Y para ilustrar esto les quería leer un micro relato de Lichtenberg, de uno de sus aforismos, y dice así: tengo sueño, me voy al retrato, dijo, y por las mañanas se quedaba a veces largo tiempo en el retrato, pensando cómo llamar a la silla, y la llamó despertador. Se levantó, se vistió, se sentó en el despertador y apoyó los brazos en la mesa. Ahora la mesa ya no se llamaba mesa, ahora se llamaba alfombra. Así pues, por la mañana, el viejo abandonó el retrato, se vistió, se sentó en el despertador, frente a la alfombra, y empezó a pensar en los nuevos nombres de las cosas. A la cama la llamó retrato, a la mesa la llamó alfombra, a la silla la llamó despertador, al periódico lo llamó cama, al espejo lo llamó silla, al despertador lo llamó álbum de fotografías, al armario lo llamó periódico, a la alfombra la llamó armario, al retrato lo llamó mesa y al álbum de fotografías lo llamó espejo. Así pues, por la mañana, el viejo se quedó echado durante largo tiempo en el retrato. A las 9 soñó el álbum de fotografías.
El viejo se levantó y puso encima del armario para que no se le helaran los pies. Luego sacó la ropa del periódico, se vistió, miró en la silla de la pared, se sentó luego en el despertador frente a la alfombra y hojeó el espejo hasta encontrar la mesa de su madre. Se finí. He apagado mi micrófono. El sujeto nombra las cosas a voluntad, ¿no? Y si una comunidad soporta ese nombrar, el significado está en el uso. Depende de cómo se utilice, con qué rasgo fonético se asocia el objeto, ¿no? La cosa. La cosa, sí. Bueno. Pues quedamos pasmados. Sí. Sí. No sé, a mí me... Bueno, pues dicho esto del lenguaje, creo que ya no hay nada que decir. Buenas noches, tengan todos ustedes. No, yo... ¿Para qué hablar? ¿Para qué hablar? Y es que el problema es que también puedes caer hasta en una crisis de qué forma puedes llegar a ser comprendido por el otro, porque Wittgenstein parece hablar a veces mucho desde una perspectiva media aislada, pero que no deja de tener este peso del lenguaje para la comprensión entre unos y otros, ¿no? Les digo, yo no soy tan conocedor, creo que pues, por lecturas más heideggerianas, que tengo un poco más de conocimiento de él, pero por ejemplo rescataba el señor alemán con eso de que siempre se es con el otro, una cosa así, por la cuestión misma del lenguaje. Aquí en Wittgenstein, pues por lo menos parece ser que es como bien señala, ¿no? El uso constante de lo... El uso es el colectivo, la colectividad. Colectivo, para entender... No le pertenece a alguien, Ajá. le pertenece al uso mismo, no a alguien. Sí, y ese señalamiento de nombrar las cosas, pero con una tradición constante. Sí, lo que pasa con los asuntos de gusto. Podría gustar que puedas opinar acerca del lenguaje inclusivo, Uh-huh. no deja de ser nada más una cuestión de gusto. Si se sigue usando y se sigue usando, se impondrá como parte del uso. Pero que te guste o no, no tiene que ver con el uso. Uh-huh. Sí, se presenta como algo ilimitado. Creo que hay un tránsito. Es cierto que en el Tractatus, bueno, según la interpretación de Basols, lo que está ejercitando Wittgenstein es un solipsismo congruente. Wittgenstein en el Tractatus habla desde el punto de vista del sujeto, pero no de él como sujeto, sino de, a ver, digamos así, como el sujeto trascendental. Habla por todos los El sujetos. sujeto en cada caso. Sí, el sujeto en cada caso. Ok, ya. Ese es el solipsismo de Wittgenstein, ¿no? Ya. Ahí sí estás dialogando con él mismo, pero en calidad de sujeto. Oye, Y con acá esto que hay dijiste entiendo muchas cosas. No lo había reparado, pero ahora que lo dices, claro que hace todo el sentido. Está hablando del sujeto en cada caso, del individuo en cada caso, sí. Uh-huh. habla Sí, de él, sí. pero habla por la lógica, ¿no? O habla por el sujeto. Y acá en las investigaciones hay un tránsito a lo colectivo. Precisamente en el siguiente parágrafo que les quería leer, que es el 19, dice: puede imaginarse fácilmente un lenguaje que conste solo de órdenes y partes de batalla, o un lenguaje que conste solo de preguntas y de expresiones de afirmación y de negación. Imagínate un lenguaje donde solo haya preguntas y sí y no. E imaginar un lenguaje significa imaginar una forma de vida. Se puede haber un lenguaje donde solo haya órdenes, donde solo haya partes de batalla, donde solo haya afirmación y negación. Hacía también el experimento con el juego. Dice: ¿cuáles son las reglas esenciales del ajedrez? Al ajedrez le podemos incluir muchas cosas. De hecho, ya existe el ajedrez con boxeo, que mueves una pieza y luego te das un tiro al ring, ¿no? Decía Wittgenstein: el ajedrez puede incluir la regla que cada que comes una pieza le das un puntapié a tu oponente, ¿no? Sin ningún problema, y seguiría siendo el mismo juego. En este caso, pues sí, está totalmente vinculado a la comunidad y a la vida, y me parece que abandona este solipsismo del Tractatus. Sí. Ay, no sé, ando perplejo y me estaba fallando la oreja, permítanme. Justamente tenía también marcado eso de la forma de vida. Pero sobre todo por esta forma en que a veces creo que medio
pesimista la cosa, ¿no? Y con la tradición media platónica, no sé qué tan platónico haya sido, pero esa imposibilidad de realmente comprender al otro por no saber si la palabra con la que se señala el objeto es la misma que la que nosotros estamos refiriendo incluso mentalmente. Podríamos decir, como siempre, y este es uno de los primeros conceptos que nos dan, creo que desde la primaria, ¿no? Tú puedes decir banco y te puedes referir a un montón de bancos, el banco azul, el banco donde vas y sacas el crédito, el banco de peces, pero dependiendo del contexto vas a tener la capacidad de comprender lo que se dice. Sin embargo, no vas a tener esa posibilidad de saber si esa imagen, incluso la imagen mental, la imagen lingüística a la que refieres y que se te está refiriendo es la misma que estás comprendiendo. Incluso cuando haces un señalamiento del mismo objeto en la vida real, no puedes comprenderlo de todo porque son de diferentes perspectivas. Podremos estar incluso virtualmente. No, ese es el solipsismo cartesiano. Pero es maravilloso. Terrible. No, yo estoy peleado con eso. No sé, este es el problema que veo, que muchas veces, y ya lo señalaba Alan, ¿no? Es el hombre en cada caso, pero de todos modos, creo que, perdón, para mí se me queda ahí de que no termina por solucionarse ese problema filosófico de la clarificación de los conceptos. Y creo que es a lo que va Wittgenstein, es la clarificación, y que lo responde muy bellamente, que es a través del uso del lenguaje, de los juegos del lenguaje, pero yo no creo que se termine por resolver desde esa línea. Y es creo que no se resuelve, ¿no? No veo resolución. Es que vamos justo allá, no se resuelve, se disuelve, y por eso es una terapéutica. Los problemas del lenguaje son irresolubles porque siempre habrá más lenguaje. Una conversación es interminable, y esto lo demuestran los diálogos platónicos, ¿no? Más que no hay la una conversación, forma de... el lenguaje es infinito en sí mismo, es una forma infinita. El lenguaje. Sí, y no solo en abstracto, sino en concreto, se puede siempre seguir argumentando. Sí, o sea, en el juego mal dicho dialéctico, ¿no? Porque ni le sabemos a Hegel, la neta, pero la dialéctica de Zenón de Lea y todas estas cosas anteriores, el sí, el no, y luego otra vez el sí, imposible detenerse. O sea, ese problema no se va a resolver, es lo que dice Wittgenstein. Lo que pasa es que con Platón inaugura pues la metafísica, ¿no? Como disciplina. La desconfianza. Y plantea la idea de que hay un correlato del mundo, de que el hecho de que podamos hablar de silla y de la silla y saber que es una silla, aunque no tenga respaldo, aunque solo tenga una pata, tiene que haber un concepto perfecto de silla. Y creo que la aspiración de Sócrates era encontrar ese concepto, encontrar la definición. Pero clarificar un concepto no siempre es definirlo. Este es el descubrimiento de Wittgenstein. Porque la definición siempre se queda corta respecto del fenómeno, ya deja tú del mundo, sino del fenómeno lingüístico mismo. O sea, lo que Sócrates hacía, que es lo que le atribuye Guthrie, ¿no? Es inventar el método inductivo. Es decir, partir de casos particulares para llegar a una definición general. Entonces, quiere encontrar la esencia de la justicia y parte de casos particulares para llegar al concepto de justicia, que es lo más generalizable, lo más abstracto de todos los casos particulares de justicia, o del amor, ¿no? Tienes el amor de pareja, el amor de padres, el amor de niños. ¿Qué es lo más esencial del amor? La carencia. ¿Y qué se busca en cada caso en el amor? Bueno, se busca el bien permanentemente. Esa clase de definiciones universales es lo que a Wittgenstein ya le llega como herencia, aunque otros digan que filosofar es definir, problematizar conceptos. Es que esta es una actividad infructuosa, pero no solo es infructuoso eso, es la filosofía misma. La pregunta es, ¿en qué momento surge la filosofía? Si el lenguaje es una forma de vida y responde a las necesidades de la vida, ¿en qué momento aparece la filosofía? ¿En qué momento el lenguaje se va de fiesta? Nada. Pero bueno, ya que le piqué las costillas a Arthur, voy a estar esperando su respuesta. Sí, que estaba en contra de qué decía del No somos individuos aislados, somos pura colectividad.
Todo es un constructo social. No, justo no lo digo a partir de conceptos sociales, lo digo a partir de conceptos de el dolor que tú tienes es el mismo dolor que yo tengo, las alegrías que tú tienes son las mismas alegrías, pero esa mamada de desconfiar del lenguaje, de los sentidos, nos hace decir, es que nadie me entiende. Una gran reducción. Sí. No voy por eso. Sí, no, creo que ahí sí sería un soliloquio demasiado adolescente. Pero bueno. Alan, Pero sigamos con BitGee. había Hace rato que platicaban en la película esta que prometieron ver para la siguiente sesión, justo cuando habla del lenguaje y de las cosas, le preguntan sus alumnos, hay una escena muy linda en la que está en Cambridge hablando con Russell y otros alumnos acerca del lenguaje, y dice, si el león pudiera hablar, el mundo del león no nos compete y no le podríamos entender. Si el león tuviese un lenguaje, no nos competiría poderle entender, porque la manera en la que aparece el mundo para el león es total y completamente distinta para nosotros. No lo entenderíamos. En esta cosa de que un lenguaje es una aproximación total del mundo. Sí, claro, es completamente inmersivo, ¿no? Y que es difícil separar por lo pronto el lenguaje del mundo. La respuesta a la pregunta de en qué momento aparece la filosofía la da Wittgenstein en el parágrafo número 38 de las investigaciones. Dice, nombrar aparece como una extraña conexión de una palabra con un objeto. Una extraña conexión, aquí por primera vez, aunque a ustedes ya les resonó más, pero me recuerda a Heidegger la idea de que las palabras flotan encima, los conceptos o los nombres flotan encima de las cosas, ¿no? Hay una extraña conexión, dice Wittgenstein, entre nombrar y el objeto nombrado. Y una tal extraña conexión tiene realmente lugar cuando el filósofo, para poner de manifiesto cuál es la relación entre el nombre y lo nombrado, mira fijamente a un objeto ante sí y a la vez repite innumerables veces un nombre. Pues los problemas filosóficos surgen cuando el lenguaje se hace fiesta. Y ahí podemos figurarnos ciertamente que nombrar es un acto mental notable, casi un bautismo del objeto. O sea, aparece esta noción interesantísima que está vinculada con el Tractatus. Aquí sí veo una continuidad. Ya en el Tractatus había dicho que los problemas filosóficos eran problemas de lenguaje. Eran formas erróneas de utilizar el lenguaje. Y aquí lo dice desde un punto de vista más lúdico, ¿no? Utilizando el ejemplo de la fiesta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no se cuestiona la relación entre el nombre y el objeto, ¿no? Decimos te amo, estoy enamorado, pero el filósofo se pregunta ¿qué es el amor? O cuando habla del ser, ¿no? Como la palabra es significa cópula, significa suma, significa el principio de una adjetivación, y el filósofo se pregunta qué es el ser, ¿no? Entonces ahí el lenguaje se fue de fiesta, se salió de su juego y se metió en otro juego que es, pues quizá la relación consigo mismo. Y me encanta la imagen que pone cuando dice, mira un objeto ante sí y a la vez repite innumerables veces un nombre. Es como, han hecho este juego de repetir un nombre muchas veces hasta que pierde sentido. ¿O que se convierte en otra palabra? Pero pégate el micrófono, chico. No, solamente, o sea, por ejemplo, si dices mesa, un montón de veces, hay un punto en el que los borbotones pierde completamente el significado, la palabra se vuelve ridícula, se despoja de todo sentido. Si no lo has hecho, les recomiendo que lo hagan llegando a su casa. Yo soy profesor de gobierno, ¿eh? Doy a 6 grupos la misma clase, lo comprendo perfectamente. Sé lo que es. ¿Sabes lo que es irse de fiesta? Sé lo que es repetir y repetir y repetir hasta que pierde sentido. A ver, Ardilla, tú que estás casi de cumpleañero, ¿cuál sería para ti bueno, para ustedes, el juego de la fiesta? O sea, ¿cómo juega la palabra fiesta? Es que, por ejemplo, aprovechando mi alemán muy súper básico, aquí dice wenn die Sprache feier, algo así. Y no es que se vaya de fiesta, sino que se pone a festejar, a hacer bullicio ahí mismo.
Cuando se pone, se puede decir que se va y que pierde, pero no, es el mismo lenguaje presente que está ahí, ahí festejando, haciendo boberías, o que pierde realmente la seriedad y se da esa apertura o esa posibilidad de hacer otro, pero en el mismo lugar extrañamente. Sino no es que se vaya, sino que permanece y ahí mismo se aloca. Yo más que la palabra fiesta retomaría mucho lo que pone del bautizo. El bautizo representa en muchas formas de religiosidad una bienvenida para algo que ya está. El bautizo es la bienvenida a la comunidad, la bienvenida al colectivo de alguien que ya está dentro del colectivo, ¿no? No bautizas a alguien nuevo, bautizas a alguien que ya está. No digo nada más del baptisterio cristiano, sino el bautizo hindú, brahmánico, chintoísta. El bautizo es la fiesta congregatoria para celebrar la bienvenida de alguien que ya está. O sea, es que nunca bautizas a alguien nuevo, bautizas a alguien que ya está. Piensa en los bautizos pentecostales o los bautizos adventistas en Estados Unidos, que tu tío se va de mojado y lo bautizan a los 40 años allá. O sea, no es alguien nuevo, es alguien que ya vive ahí, de pronto es celebrado como nuevo. Y esa es precisamente la idea del juego del lenguaje. O sea, ¿qué significa fiesta? Lo describió Ardilla como alocarse, perder la seriedad, porque sí, es una forma de entender la fiesta como lo que no es, lo que va contra la solemnidad. Y por otro lado está una fiesta muy solemne como el bautizo. Entonces, eso es precisamente lo que significa juegos de lenguaje. Y por eso me gusta la palabra fiesta, porque significa ambas cosas. Por un lado, es una cosa donde el lenguaje pierde su seriedad, es decir, se vuelve antisolemne, pero por otro lado es una cosa muy solemne en el sentido de que, pues, los problemas filosóficos, como dice el propio Camus, ¿no? El problema filosófico importa por las consecuencias que tiene. O sea, al mismo tiempo es una fiesta en el sentido de la ruptura de la seriedad con el lenguaje y con el significado determinado, y por otro lado es una fiesta muy solemne, donde está en juego la vida, ¿no? En este sentido, por ejemplo, que se transgredan las reglas sí, del juego. Pero que de todos modos mantienen las reglas de la misma. Sí, no, en la fiesta pues lo que haces es transgredir lo que pasa, ¿no? Trabajas toda la semana y de pronto llega el viernes y te vas de fiesta. ¿Qué haces lo que no haces toda la semana? Se me fue la pregunta que tenía. Ya, en este sentido, por ejemplo, los juegos bajo esta línea, ¿qué sería, por ejemplo, la traducción de nuevos conceptos? Y a lo mejor voy a tocar algo demasiado sencillo, pero al mismo tiempo que tiene unas implicaciones, como decías, ¿no? Lo importante son las implicaciones en esta resolución de problemas. Por ejemplo, cuando se pasa de la ética, del ethos, a la moral, tal vez, como concepto, vaya, ¿no? Que traducen ethos como moris, los latinos, sería una nueva forma, o sería el descubrimiento, o, bueno, no creo que hayan vivido sin moral, sino que realmente es como la tematización, es el bautizo mismo del mismo, pero con otro concepto y al mismo tiempo su equivalente en otro lenguaje, y que regresamos a lo mismo que decías, ¿no? El descubrimiento del lenguaje, o de estas posibilidades de comprensión. Sí, se transforma la palabra y se transforma también la relación que se tiene con la palabra, ¿no? Se transforma también el significado. O sea, aunque eso es lo más paradójico, que los profes enseñan como esto es ética y esto es moral, ¿no? Pero moral es una traducción de ética. Es decir, significan aproximadamente lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son las connotaciones, como lo diríamos con otros conceptos no wittgensteinianos? ¿Cuáles son las connotaciones del ethos? Bueno, pues el contexto, que nace como la problematización de la libertad y de la felicidad. O sea, el ethos nace con Sócrates y las escuelas socráticas menores, una forma de vida que tiende hacia ciertos fines, ¿no? Y la moral, el mores, tiene un contexto, pues, de obediencia a la norma.
Entonces, eso no quiere decir que signifiquen diferentes cosas, o bueno, más bien precisamente eso significa, que significan diferentes cosas en función de cómo están siendo utilizadas, ¿no? Creo que también a lo mejor en retrospectiva de eso ya voy cayendo en cuenta de la perspectiva filosófica que tendría Wittgenstein. Nosotros también pues lo ejercemos de una forma u otra cuando en los primeros semestres nos obligan y ahora obligan, no en el sentido peyorativo, ahí está otro juego, nos obligan a aprender latín y aprender griego, porque pues se trata de una clarificación y es evitar también estos anacronismos que fuera de las facultades de filosofía pues suelen tener mucha audiencia, la malinterpretación de ciertos párrafos, parágrafos, que el mismo Wittgenstein lo dice en su introducción que les leía, ¿no? A veces todo lo que había dicho estaba menguado o estaba malinterpretado, por eso ahí les va lo chido, morros. Y parte del ejercicio filosófico, pues es también comprender o clarificar a partir de la misma tradición, las diferentes formas de ver la vida en diferentes puntos históricos. Creo que esa obsesión le corresponde más al filólogo. Y dime tú qué tan fructíferas son, así tirándole a los filólogos, ¿no? Estas investigaciones de qué sirve su trabajo? A ver. De todo. Nietzsche iba chido. Sí, al filólogo le corresponde esto, el encontrar el significado más preciso posible, apelando a instrumentos, es una verdadera ciencia la filología, ¿no? El filósofo tiene que partir de ahí, me parece, porque ya es suficiente chamba. Y tenemos el caso de Heidegger, que sus investigaciones, sus raíces, sus etimologías, tienen algo de invención, ¿no? De juego. Pero yo creo que si Wittgenstein pudiera responder a esta pregunta, bueno, tomándome las licencias que eso conlleva, diría que eso también es parte del movimiento del lenguaje, o sea, que esas supuestas malinterpretaciones implican un sentido único en el uso de la palabra, y un sentido único restringido a su tiempo y tal. O sea, la palabra virtud hoy significa cosas muy diferentes a las que significaba en la época clásica, ¿no? La palabra santidad, por ejemplo, la palabra piedad, no quiere decir que se haya perdido su sentido original, o si sí, no ocurrió nada que no ocurra de por sí en el lenguaje, ¿no? Yeah. Entonces, este concepto de la fiesta del lenguaje sería como el descubrimiento de la otra posibilidad del juego que se juega. Es decir, el lenguaje es un juego con reglas que se manifiesta en los usos, los significados, pero la fiesta del lenguaje entonces es el aparecimiento de la filosofía que puede advertir que hay una forma distinta de poder jugar, ¿no? Sí, advierte. Que sería la bienvenida a una forma diferente de realizar el juego. Sí, yo creo que es el momento de aparición de un sentido muy particular de la palabra problema. O sea, la palabra problema tiene un sentido muy claro en la vida cotidiana, está relacionado directamente con la solución. Pongo un ejemplo que me gusta mucho, que es de un amigo mío que da clases en secundaria. Llega un alumno y le dice, profe, tengo un problema. Le dice, ¿cuál es el problema? Es que Paulina no me hace caso. Y el profesor le responde, eso no es un problema, eso es un hecho. Ay, no, ay, qué profe tan simpático. Diferenciar eso en un problema. Tengo un problema, se me tapó la tubería, ¿no? Tengo un problema, se me rompió la pierna. Pero la palabra problema adquiere en filosofía un sentido completamente distinto. Sobre todo, rompe ese vínculo inicial que el problema tiene con su solución. En filosofía, un problema es, casi por definición, irresoluble. O no resoluble de una manera única y que satisfaga todas las necesidades, ¿no? Entonces aparece este problema que no se puede resolver, y por eso dice Whitehead, la historia de la filosofía son las notas al pie de página de los diálogos de Platón, ¿no? Dices, claro, porque los problemas siguen abiertos, porque no hay una última respuesta al lenguaje, no hay una última respuesta al amor, no hay una última respuesta al fin de la filosofía. La filosofía no puede terminar porque participa
de esa misma condición móvil y imposible de quedarse quieta de todo el lenguaje, ¿no? Entonces, aparece el problema como algo muy particular en filosofía. Y yo lo veo como una fiesta muy paranoica, ¿no? O sea, como una fiesta en la que te metes una droga y empiezas a pensar en la totalidad de tu vida y todos los problemas ahora se vuelven lo más importante, ¿no? Hay un momento en el que sacar esa palabra de contexto. Bueno, iba a poner un ejemplo igual y lo adelanto, el de la vida tiene sentido, por ejemplo, ¿no? O sea, la palabra sentido se utiliza de forma muy particular, ¿no? Y cuando Esta decimos calle que la es vida doble tiene... sentido. Sí, sí, claro. Pero cuando preguntamos si la vida tiene sentido, estamos haciendo una cosa, la vida vale la pena de ser vivida, dice Wittgenstein. Son preguntas que pretenden establecer valores absolutos, que trastocan el uso natural del lenguaje. Esto o aquello vale la pena. O sea, yo no puedo decir, la vida vale la pena de ser vivida. No, vale la pena ir a una fiesta, vale la pena irte de viaje. O mi vida vale la pena por esto y por aquello. Pero cuando preguntas de manera tan absoluta y general, el lenguaje se fue de fiesta y aparece un problemón que es el de si la vida tiene sentido, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo recuerdo que leía una historia de la filosofía del lenguaje y uno de los conceptos que siempre se me quedó muy marcado por parte de Mauricio Bouchot, o sea, estaba en un breviario pequeño que sacó el profesor, hacía referencia a la cuestión de la anomalía y la anomalía como un verdadero problema, un problema filosófico, porque anomalía es algo sin nombre, algo que busca ser nombrado, algo que aparece, y esta es la maravilla que a lo mejor contrasta ahora con lo que decíamos anteriormente, con Wittgenstein, y traerlo a lo mejor más al presente, cuando comienza la pandemia, que al COVID, que no tenía nombre todavía, sino era el coronavirus porque son virus similares a otros coronavirus, y que lo ponían las muertes como una, ¿cómo era? Una neumonía típica, porque no tenía nombre, o sea, tenía todas las características de una neumonía con la que moría también gente, pero algo no cuadraba, por eso era típica, y era una anomalía realmente el COVID, porque era algo existente, algo que surge, pero que no tiene nombre todavía, y que termina convirtiéndose en esta pandemia, y ya después, como señalaba Arthur, el bautizo viene porque ya existe, porque ya está presente, y ya está presente en la vida de todos, y le dicen coronavirus, y le dicen COVID, y a lo mejor los alemanes creo que le dicen corona, y el 19, y ya tiene un nuevo lenguaje con el cual puede ser nombrado, pero al mismo tiempo ya todos lo identifican en todos los idiomas. ¿Sí? Creo que es a lo mejor el ejemplo más claro con el que podríamos ejemplificar el tema de las investigaciones, esta forma de bautizar, esta forma de hacerse presente. Pensé que ibas a decir algo, Arthur. No quiero que contestes a Adrián porque tengo una pregunta que me acaba de surgir con esto del coronavirus. Vale, bueno, justamente el atolladero, la falta del nombre, la atopía, o en el caso de Sócrates, la aporía, es lo que definiría al problema filosófico. Lo particular de las fiestas es que rompen con la cotidianidad, ya para cerrar con el tema de las fiestas, ¿no? Con lo preestablecido. La vida normal se determina según ciertas normas o reglas de conducta, pero en las fiestas se trastocan las reglas de la normalidad en función de la diversión, como ya lo dijo Ardilla. El lenguaje implica una normalidad, es decir, una manera especial de uso. Esto plantea la posibilidad de que se trastoquen sus reglas, evidentemente, de que se haga fiesta. Cuando eso surge, cuando el lenguaje se va de fiesta, aparecen los problemas filosóficos, problemas que son callejones sin salida, atolladeros. Y en el parágrafo 123 de las investigaciones, Wittgenstein dice, un problema filosófico tiene la forma no sé salir del atolladero. Y ahí tenemos a los diálogos de Platón, ¿no? Donde de repente no hay un callejón sin salida. Ya exploramos la hipótesis a favor y la en contra y no sabemos salir del atolladero. No es suficiente, y no es suficiente, y no es suficiente.
Sí. No sé salir del atolladero es el problema, la forma del problema filosófico. Resultan contradicciones que se imponen y obligan a devolverse, impidiendo avanzar. Esto es lo que tienen de característico los atolladeros, no los callejones sin salida. Cuando llegas al callejón sin salida, solamente hay una salida y es regresar por donde veniste, ¿no? Y esto ya empieza a apuntar a la función que Wittgenstein se imagina para la filosofía, ¿no? El telos de la filosofía o la forma especial de trabajar. ¿Querías preguntar algo, Arturo, hace rato? No, es que justamente iba a decir si la filosofía surge cuando el lenguaje se va de fiesta, cuando nos damos licencias de las reglas del juego del lenguaje y ahí aparece la filosofía, ¿cuál sería la función de la filosofía? ¿Cuál sería el sentido de la filosofía? Justo esa era mi pregunta. Precisamente, cuando el lenguaje hace fiesta y se vuelve problemático, se hace pertinente, disolverla, volver a normalizar el estado del lenguaje habitual. La idea es entonces que cuando el lenguaje se da de fiesta, pues hay que traerlo a casa, ¿no? Hay que traerlo a casa. Hay que ir por él y darle café. ¿Como el papá borracho o qué? Hay que ir por él y traerle café. Traerlo meterlo a bañar. Ve por el lenguaje a la cantina que tiene 3 días sin llegar a casa. Sí, exactamente. O sea, lo que hace el filósofo, pues por eso es una terapéutica. Pero fíjate, decía mi maestro Oscar Benifiera, aunque nunca me conoció, ¿qué se puede hacer con un problema? ¿Qué se puede hacer con un problema? O sea, uno va a terapia o al médico porque quieres resolver tu problema. Pero ¿qué más se puede hacer con un problema, no? Lo aprendí, yo iba ahí a una cosa que se llamaba el café del museo, algo así. Sí, el museo viene a cafetear. Ajá. Cafeteros Unidos. Ejemplificar. Sí, claro, se puede abrazar ese problema, se puede minimizar el problema, se puede ignorar el problema, se puede reírse del problema. Y lo que va a decir Wittgenstein es, se puede disolver ese problema. ¿Y cómo se disuelve? Por medio de un proceso crítico, retroactivo. Ir del problema a sus condiciones de posibilidad. A lo mejor aquí ya estoy metiendo entre Kant y mística, pero es la forma en que yo comprendo esta disolución del problema. Por ejemplo, imagínate un problema filosófico como la punta de un iceberg, ¿no? El problema del sentido de la vida, o el problema del amor y la posesión, el amor y la codicia. Claro, ahí está, se va haciendo más hondo y más hondo y más grande y más grande y más grande. Sí, y entonces, si la punta del iceberg es el problema filosófico, ¿cuál es el fondo del iceberg? Pues todo ese entramado de relaciones conceptuales, simbólicas, que permiten que eso sea un problema. Es decir, cuando tú vas al psiquiatra o psicólogo y le dices, tengo un problema con mi pareja, tengo un problema en mi trabajo, tengo un problema con mis hijos, la relación de padre-hijo, la relación laboral, la relación de pareja, son instituciones, ¿no? Ellas son la verdadera raíz del problema. O sea, la raíz del problema de que tengas un problema de pareja es la institución de la pareja. Es decir, que en el fondo del asunto está la cultura, ¿no? ¿Cuál es el problema? Se pregunta Salvador Paniker. El problema es lo problemático. El problema es que para los conejos el mundo no es problemático porque una zanahoria es una zanahoria, pero nosotros tenemos la capacidad de hacer que haya problemas en el mundo, ¿no? O sea, el perro que se come a sus hijos no está cometiendo un infanticidio, ¿no? Porque no hay un lenguaje que permita problematizar esa acción. Sin irnos tan a los extremos, el método filosófico de Wittgenstein consiste en tomar la palabra que ha sido mal utilizada, por ejemplo en la pregunta por el ser, ¿qué es el ser? Tomar la palabra y devolverla a sus sentidos, a sus juegos, ¿no? Devolverla a la forma en cómo juega. ¿Cómo juega la palabra ser? Sirve para decir eres guapo, y sirve para decir 2 y 2 son 4. Regresarla a su estado de normalidad, por así decirlo. Y ahí no resuelves el problema, sino que lo disuelves. Las palabras no tienen un sentido perenne, simplemente se utilizan así, y esa forma en la que lo estás utilizando, te la llevaste de fiesta y la sacaste completamente de contexto. El ser no sirve para preguntarse por el ser, sirve para señalar cosas para los entes, pues, ¿no? Dejar de filosofar para evitar los problemas. Pues más bien es filosofar para clarificar los problemas. Sí. Sí, o sea, y como señalas, ponerlos en la relación que le corresponde. Por la tradición, tal vez.
Exactamente, exactamente. Por eso dice Wittgenstein en el 109, dice, los problemas se resuelven no aduciendo nueva experiencia, sino compilando lo ya conocido. La filosofía es una lucha del embrujo de nuestro entendimiento por medio de nuestro lenguaje. Y repito, la filosofía es una lucha contra el embrujo de nuestro entendimiento por medio del lenguaje. ¿Cómo se resuelve un problema filosófico? No reflexionando más allá, sino yendo para atrás. A ver, compilemos la experiencia del uso de esta palabra que nos está metiendo en un problema. La estamos la vida vale la pena, la estamos utilizando, así nos usa esa palabra. Esto o aquello vale la pena, ¿no? Pero en conjunto, así no se usa la palabra. Y entonces la retrotraes rompiendo ese hechizo. O sea, como que filosofar es un hechizo de las palabras, ¿no? Es una especie de engaño. Y la exacerbación de los conceptos, ¿no? No sé en qué momento se ha empezado a usar o esa identificación con que la filosofía debería ser a veces demasiado complicada, no sé, y que en ciertos círculos intelectuales empezó a hacer un uso excesivo de palabras ininteligibles, para justificar alguna forma de expresión que más que esclarecer o justificar una obra parecía solamente no sé, la exacerbación intelectual de alguien que no se comprendía ni a sí mismo, ni comprendía las palabras, ni se comprendía al fin de cuentas su obra. Sí. Sí, adelante. Sí, lo mismo aplica para filosofías clarísimas como la cartesiana, ¿no? O sea, donde no hay rimbombancia, donde no hay sobreabundancia de conceptos, donde no hay pesquisas, sutilezas o palabras inentendibles, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Descartes, las afirmaciones es lo que hay que problematizar, ¿no? O sea, yo puedo dudar de todo, yo existo, pienso, por lo tanto existo. O sea, cuando alguien dice, yo sé que existo, Wittgenstein preguntaría, ¿a qué le llamas saber? ¿No? O sea, cuando dices, yo sé que tengo una mano, ¿a qué le llamas saber? Y su respuesta es la siguiente, si puedes, si tu argumento, a la hora de comprobar, si tú me dices, yo sé que tengo una mano, si la fuerza de tu argumento es mayor que la evidencia interna que tienes tú de que tienes una mano, entonces eso no se puede llamar saber. ¿No? Entonces en una filosofía incluso tan simple como la cartesiana habría que preguntar, ¿a qué le llamas saber? ¿A qué le llamas pensar? ¿No? Y quizás se vendría bajo ese problema filosófico que funda lo que mencionabas hace rato de el sujeto, del problema del sujeto. Ahora es un problema el sujeto, puede decir, ¿de qué estamos hablando? Yo puedo ver, ¿no? Yo puedo ver, pero no puedo ver qué veo. Me puedo ver al espejo y puedo ver la retina, pero no puedo verme viendo. Y todavía peor aún, no puedo disociar un sujeto que piensa del pensamiento. ¿Cómo sabes que estás pensando tú? Ese mismo acto mental, cuando tú piensas, podría ser descrito como se piensa. No es necesario el sujeto para el pensamiento. Porque, por una sencilla razón, porque no puedes distinguir. Cuando estás pensando, no puedes distinguir a la ardilla que piensa del pensamiento. Es como si te disolvieras en un pensamiento, ¿no? Entonces no, hasta la noción de sujeto se puede problematizar con el método de los juegos de lenguaje. Ya. Ahora sí tengo una crisis existencial. Gracias. Llévalo al método. A ver. Tengo una crisis. Tengo un problema, voy a decir. ¿Cómo utilizas la palabra crisis, no? Crisis, Ajá. ahora que estuvieron balaceando Celaya, ¿no? Ajá. Ponte a jalar. Voy a crisis? jalarle, Ponte a hijo. jalar. No te creas, Gallo, escuchas para nada por este lado, es una súper broma. Oye, habías puesto en esta presentación, señores, les digo, Alan nos estaba instruyendo, unos carritos, un trenecito que tenía unas secuencias de números. A mí me gusta esta idea de que tiene una secuencia lógica. Creo que me parece que era el 28 y el 35 los únicos números que aparecen ahí, aparecen un montón de... Como el 200, ¿no? Ajá, sí, que aparecen nada más esos dos números y que me imagino que quienes tenían que hacer el ejercicio tenían que no adivinar, sino resolver lógicamente este ejercicio.
Sí, sí, Ese por de intuición. 7. Sin embargo, creo que ahí hay un juego sumamente divertido. A mí me gusta mucho una novela que se llama Los Crímenes de Oxford, que ya les había platicado en la primera temporada que vi la Muy película. bonita película. Entiendo tu sarcasmo, Arturo. Mm, Pero en el libro, que es de, no me acuerdo cómo se apellida, Martínez me parece, es un filósofo español, si no mal recuerdo. Eh, él hacía la referencia de que uno de los personajes iba a ser el seguidor de Wittgenstein, pero no era el superalumno, sino alguien que se había dado cuenta que cualquier número que se pusiera en una secuencia en una secuencia de números iba a ser válido, porque solo son números aislados puestos ahí, que cualquier respuesta que diera alguien tendría significado, un significado personal y a veces, y si quieres, muy solipsista, para hacer molestar a Arthur, pero tendría un significado lógico o ¿cómo podrás decirlo? Un sentido lógico, si lo podrías justificar, porque por ejemplo tenemos 5, 10, 15, 20, 25. Si alguien pone, por ejemplo, era que 28 y 35, y pone, por ejemplo, 32, pero te da una justificación, no implica o no es que esté incorrecto, sino que la justificación o la forma de comprender el mundo simplemente es distinta a quien estableció eso, no porque estuviera, vaya, no está incorrecto, sino que es otra forma de comprender el mundo. Y lo ponían mucho en esta historia, porque ponían que este personaje que termina disparándose en la cabeza porque creía que iba a encontrar el significado de los números y todas las secuencias lógicas, y lo ven nada más dibujando en la película, y también así lo representan en el libro. Se había dado cuenta de eso, de que cualquier representación o que cualquier secuencia lógica que a lo mejor se pudiera justificar entraría también como dentro de estos juegos, no el lenguaje, pero sí estos juegos lógicos que parecen caminar de manera paralela a los usos lingüísticos o al uso del lenguaje en Wittgenstein. No sé si me estoy viajando demasiado, pero bueno, ahorita, Alan, tendrás que instruirme aún más. Pues estoy de acuerdo con que siempre se puede justificar lógicamente una serie de números, ¿no? Se puede dar una razón. Y en efecto, no nada está en contra de la lógica, ¿no? O sea, la serie de números tendría una razón. Quizá lo definitivo de estos juegos, en los que te ponen un espacio en blanco y luego un número, y luego espacio en blanco y luego un número, es que hay una lógica ya preestablecida, ¿no? O sea, tú puedes modificar las reglas de ser otra cosa, pero ya hay una secuencia por descubrir. Yo lo ponía como ejemplo de lo que Wittgenstein, de cómo sería una aproximación de Wittgenstein al saber. Si tú quieres saber qué es saber algo, en lugar de darte la definición de saber, hacer este ejercicio de resolver una serie de números, por ejemplo, te aparece 25 en la tercera fila, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo encuentro el patrón que está aquí adentro? Y luego aparece 50 en la sexta fila y dices, bueno, cada tercer espacio hay tantos números. Cuando resuelves el acertijo y dices, son series de 5 en 5, o se multiplica por 3 el número anterior, cuando atinas, cuando tienes esa sensación de eureka, ahora ya sabes lo que es el saber. No tienes una definición de saber, pero ya sabes cómo se siente, ¿no? Ya sabes qué sucede cuando captas repentinamente esa fórmula. Dices, esto le llamamos saber. Y ya no necesitas una definición porque ya lo experimentaste, ¿no? Ok. Ya experimenté ahora mismo el saber, gracias, Alan. Pues sí, Wittgenstein está locochón. Está loco. La forma en la que cierra bueno, en la que cierro yo más bien estos
intentos por hacer saltar lo más importante del texto, porque habla de muchas cosas, habla del solipsismo precisamente, de la imposibilidad de sentir lo que otro siente, de los lenguajes privados. Pero cierra, a mí me parece que cierra este primer cúmulo de ideas con la idea de que la filosofía es una terapéutica. Y el último parágrafo que señalé es el siguiente. Dice, bueno, dos últimos. La filosofía no es en última instancia una doctrina o una teoría, sino esencialmente una actividad destinada a disolver los problemas del lenguaje, una terapéutica. O sea, para Wittgenstein la filosofía no puede ser sistema, no puede ser una forma de explicar el mundo. ¿Sí? Tiene que ser una forma para disolver los problemas. Dice, el filósofo trata una pregunta como una enfermedad. Y entonces la pregunta es curioso, ¿no? Esta idea, porque podría decir, pero el objetivo de la filosofía es precisamente hacer preguntas, construir preguntas. Y sin embargo, la forma muy oriental, me parece a mí, de proceder de Wittgenstein consiste en decir, no, esa pregunta es una tergiversación conceptual, ¿no? Se rizó demasiado el rizo. No sé cómo se imagina un mundo sin filosofía, Wittgenstein. O no, más bien no sin filosofía, porque esto lo estamos diciendo muy mal. Donde la filosofía tenga como función sacarnos del hechizo de nuestro lenguaje. Y ahí la palabra terapéutica también tiene un sentido emocional, ¿no? Existencial. Es probable que la vida sea más ligera si cargamos con menos problemas conceptuales, problemas que no tienen referentes en el mundo, ¿no? Terapia para estudiantes de filosofía. Sí. Pues suena un poco a la estoica. Sí, y por eso se vinculan, ¿no? Estas sí. maneras de vivir con el pensamiento, es que no está desligada. Sí, no, justo ahora que lo dices suena así totalmente estas formas helenistas A lo mejor es de mi lectura, relacionarse. A lo mejor es mi viaje y eso demostraría que no hay una única forma de interpretar a un filósofo, que con esto comenzábamos, ¿no? Pero cuando yo leí en Pierre Hadot que decía filosofar es una forma de vivir, dije, claro, ahí está. Hasta en los más técnicos, ¿no? Hasta en los más ñoños, no está la verdadera filosofía, la filosofía que se siente, y esto lo comparte Camus, pues, o sea, el primero en la lista, ¿no? Está vinculada con la vida. No somos como iba a decir los ingenieros, mira que comí chile hoy, o que, bueno, no Estás es hablando del ingeniero del filosófico ingeniero. por excelencia. Y a lo mejor me estoy equivocando, porque el ingeniero sigue siendo ingeniero, aun cuando sale de trabajar, ¿no? Me refiero a estos oficios de los que te puedes desembarazar, como cuando trabajas en algo que no te gusta y dices, soy herrero, pero pues yo no soy herrero, o sea, yo soy yo y soy metalero, es más, ¿no? Pero quizá el filósofo, sí, y el ingeniero siguen siendo filósofos y siguen siendo ingenieros, aunque no estén en las aulas, aunque no estén trabajando, ¿no? Y así considero que son de grandes las aportaciones de Wittgenstein. Me parece que ofrece me obsesionan las filosofías que van en contra de la filosofía, ¿no? Porque la filosofía es autocrítica, pero nunca se critica esa pertinencia de la propia filosofía. Bueno, sí se ha criticado, pues, pero es lo que menos se hace, ¿no? Perro no come perro, entre gitanos no nos leemos la mano. Y por eso digo, claro, si hay una alternativa, A Hegel. Encantado. Y creo que entender un poco más esta fascinación, porque estos filósofos, como dices, medios a veces no ignorados, pero No canónicos. no canónicos, tienen una gran relevancia por este deseo de esclarecimiento conceptual. Más allá de la creación de nuevos términos, se busca aclarar con los que hemos llegado a tener problemas. Creo que ha sido como que el contraste entre Wittgenstein y Heidegger, mientras Heidegger busca, como tal vez buen alemán, crearle términos y conceptos y cambiarlos, no parece ser una clarificación del mismo, al contrario, ¿no? Te abruma con los lenguajes técnicos como todo fenomenólogo a veces, ¿no? Y con una tradición evidentemente lingüística del lenguaje, de la filosofía alemana.
y llega Wittgenstein tal vez medio heredero de los mismos, pero rezongando a lo mismo, diciendo, no, a ver, bueno, ya ha pasado sus años, vamos a ver qué entendemos, y me parece sumamente loable esta postura que toma al final, que es el esclarecimiento del lenguaje. ¿Cómo pasó del Tractatus de decir, si no le entienden por sí mismos, si no lo han pensado, no le van a entender, a una búsqueda de clarificación poética, ¿no? La frase con la que inicié es quizá la frase que cierra esta idea. ¿Cuál es el objetivo en la filosofía? Mostrarle a la mosca la salida de la botella cazamoscas. Entonces se vuelve hasta poético, ¿no? Pasó de un rigor, así de una sistematización. Sí, entonces Q y críptico a la poesía. Si me preguntan dónde está la poesía en Wittgenstein, pues ahí, en las investigaciones. Y que también lo señalaba el Camus, ¿no? Con lo que comienza el texto, la clarificación de un problema filosófico, que es el de la vida. Ahí, aclarando, vamos a empezar por esto, ¿sí? No es la composición, la tematización o teorización ruda de la filosofía. Y me parece muy rescatable, sobre todo, ojalá que bajo esta línea algún día leamos a Maimónides, porque comienza siendo lo mismo. Los problemas religiosos, filosóficos, se deben a la mala interpretación que tienen las personas del lenguaje. Y lo que hace es poner todos los ejemplos a nivel, ahora sí, teológico, bíblico, religioso. Decir, bueno, por ejemplo, cuando hablamos del hombre y su relación con Dios, que dice, hagamos un hombre a imagen y semejanza, no significa que Dios se parezca a ti, sino que se refiere a una cuestión intelectual que hace referencia a la forma y a esto y esto y esto. Y es una clarificación de todos los conceptos que por lo menos para él han implicado una malinterpretación del lenguaje bíblico. Exagerando, podríamos decir que es un Wittgenstein medieval. Sí, un Wittgenstein medieval. Claro, seguramente no, o sea, no se le ocurrió a Wittgenstein esta idea. Ya ha habido antes esa intención. No me sorprende el Maimónides, ¿no? Es el misticismo en última instancia. Regresar al origen no dual antes de que hubiera el problema. De otra forma de hacerlo aplicado a la vida sería, ¿tienes un problema? ¿Qué es lo que hace que ese problema sea problemático? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad de tu problema? O, desde otro punto de vista, ¿bajo qué concepción del mundo lo que te está pasando no es un problema? O no es problemático, ¿no? Sí. Bueno, consulta SAL 844-293. Para anomalías. Pues aquí les va un problema. Por fin, el 29 de abril de 1951, muere en casa de su médico en Cambridge. ¿A qué te refieres con morir? Bueno, no, eso no es un problema, es un hecho, ¿no? Hiciera tan listo, ¿por qué se murió? Es la solución de todos los problemas. Se disolvió, hubiera dicho, se disolvió por completo. Sí, y creo que también cae en cuenta nada más. Espero que su amigo Bertrand Russell le haya llevado su gallo a Asclepio. Ajá. Todas estas formas que les decía, a mí me sorprendió ahora que lo estábamos revisando. Las diferentes... la capacidad del hombre para manejar todos esos niveles discursivos y de lenguaje. Y por ejemplo, ve a alguien que se la pasa albureando, que tiene un juego de lenguaje desde su vida, que nada más busca alburearte, pero que todo lo relaciona a fastidiarte, ¿no? A terminar con el albur. Todo, ¿cómo lo logra? No por cierto, ¿dónde estará Oscar Merino? Y pues de manera cotidiana también, ¿qué formas lingüísticas manejamos? Y que también se parece sintetizar o parece traer a cuenta esto de los límites del lenguaje y los límites del mundo. ¿Cómo sería una persona ilimitada en el lenguaje, ¿no? Para comprenderlo todo, y no solamente en un idioma, sino en diferentes. No creo que no está separada la noción de límite, ¿no? Sí, no. La noción del lenguaje. La noción de límite permite que haya un juego de lenguaje, el juego tiene sus límites, ¿no? Tiene sus reglas determinadas. Sí, claro, y eso nos especifica, pero creo que también nos vincula.
O sea, la misma posibilidad de distancia que tenemos con los otros está fundada en la posibilidad de acercarnos. Esto a lo mejor es muy heideggeriano, ¿no? Pero una cuestión siempre posibilita su contrario. Si uno puede hablar, si uno puede callar es porque puede hablar, ¿no? El mudo no puede callar. No tiene la oportunidad de hacerlo. Ok. Pues el mudo dice más de lo que calla. No entendí. Pues Yo quedo embargado, gracias Alan, una vez más. Siempre es más provechoso, tal vez para mí, que en estas exposiciones a veces ignoro a los gallo escuchos, porque la verdad es que manejas una forma muy pertinente de hacer estas exposiciones. Pues nada, yo quedo a la espera de volver a revisar en años o tiempo posterior a Wittgenstein. La verdad, es un contraste muy grande entre el Tractatus y las investigaciones. No me imagino a los analíticos realmente haciendo un análisis tan limitado de las investigaciones como se puede llegar a hacer con el Tractatus, ¿no? Y seguramente lo hacen, pero me imagino que tienen sus momentos de desencanto y decir que tal vez ya es demasiado poético o demasiado retórico en algunas partes. sí, imagínate los del Círculo de Viena que se juntaban a discutir y hacer clases sobre el Tractatus y de pronto se muere y les deja las investigaciones. Y dicen, "No mames". El lenguaje está jugando, se va No de juego, mames, mamón. Así. No, eso es totalmente anti el círculo, ¿no? Sí, es así, no te mames. ¿Por qué nos...? Y te moriste, mamón. Pues mira, otra razón más para tener a Wittgenstein como un arquetipo de la filosofía, ¿no? En el sentido de que, como otros tantos filósofos y filósofas, no solo han sabido cambiar de opinión, sino han sabido desplazarse epistémicamente hacia el lugar opuesto del que partieron, Ujú. o un lugar lo suficientemente remoto. Eso es filosofar, no un sistema, es lo que dice Wittgenstein. Filosofar no es un sistema, no es una forma de explicar el mundo, es el disolver, ¿no? Pero lo que hizo en su vida fue desplazarse. Voy a defender una idea desde el punto de vista de la lógica, del lenguaje como el espejo del mundo, y luego me voy a ir al otro lado. Quizá involuntariamente, pero denota su auténtico filosofar. El que no dijo, no, pues ya dije lo del Tractatus, ni modo que me retracte, ¿no? Ni modo Dijo, que siempre pues no. Sí. Era del bando. Ya me organizaron congresos, ni modo que les diga que siempre no. Y las playeras. Y las tazas. Sí, justo Wittgenstein es de esos autores paradigmáticos en los que, pues, es el que se empieza a decir el primer Wittgenstein y el segundo Wittgenstein por la diametral diferencia aparente que hay entre las obras, que sí, como bien lo fueron hilando, como bien lo fuiste diciendo, Alan, tiene sus puntos de convergencia, porque no es que deseches todo y quemes las naves y empieces de nada, pero pues sí parece que parte de una cosa y después acepta otras cosas que se le habían escapado desde el principio. No, pues sí, un chiflido puede ser un lenguaje. Claro. Sí, partir de otros principios también, ¿no? No solo hablamos con palabras, ¿no? Que sería como un poquito ahí la cosa de las investigaciones, no solo hablamos con la palabra. Hay un apartadito, perdón, me acordé, ¿no? Que habla como de la mirada. Dice que se puede hablar como con una miradilla y al principio de las investigaciones. Sí. La miradilla norteña así de ¿qué húbole? Pues no sé, muchachos. No, pues vamos a decirle gracias y adiós a nuestra audiencia que como siempre está al pendiente, seguimos creciendo en reproducciones, seguimos en boca de los que les interesa, de la gente de Taiwán, de Tailandia. Filipinas. Filipinas, sí, tenemos. Muchas gracias. No es broma, pues ellos nos están escuchando con mucha atención. Tenemos desde el episodio 1 ahí nuestro fiel Tatuada. Nuestra fiel audiencia filipina. Claro, y pues bueno, también recordarle a la audiencia que
pues es que el podcast es de ustedes. Platíquenos cómo se han sentido con esta segunda temporada. Escríbanos un inbox, escríbanos un comentario en YouTube o en cualquiera de nuestras plataformas, en Spotify. Bueno, donde se pueda comentar, evidentemente. ¿Qué les ha parecido estos nuevos ciclos donde le dedicamos 2 sesiones a un filósofo? ¿Qué les ha gustado, que no? Estamos totalmente abiertos a la retroalimentación. Y sorpresitas, este es nuestro episodio número 14 de la segunda temporada y estamos ya, no digo que cerca del final porque realmente todavía nos faltan varios capítulos para terminar, pero sí tenemos sorpresitas guardadas. Planeamos por ahí hacer la celebración del segundo año de vida de Un Gallo para Asclepio, así que por favor esté pendiente de nuestras redes sociales y escríbanos porque vamos a hacer ahí un gran comelitón, un gran banquete al estilo de Alcibiades. Vendrá nuestro Sócrates del Norte a compartir con nosotros aquí a la Atenas del Centro. Y Viene de Cambridge a este fiordo en Noruega. Y pues vamos a hacer ahí una pequeña fiestecita con nuestros fans más destacados. Pues lo que se hace en una fiesta, ¿no? Problematizar y chiflarse. De acuerdo. Pues no olviden, Critón, que le debemos un gallo a Asclepio. Adiós. Aquí termina Un Gallo para Asclepio. Síguenos en tu plataforma favorita de podcasting y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides comentar, compartir y activar la campanita. Nos escuchamos en el próximo episodio. Ahí nos vemos. Hasta luego. Adiós.